Nacho Riesco, bienvenido, Mm, escultor digital, ¿verdad? Sí. El próximo, bueno, esta semana ya, el 17 de noviembre, se hace el evento Ujú. de Cryptoverse Isla. Y bueno, Sí. es un placer tenerte a ti aquí y te voy a hacer algunas preguntas sobre los diseños de tus joyas orgánicas, Vale. que como bien sabemos, pues está inspirada en distintas figuras de la naturaleza, ¿vale? Sí. Y si te parece bien, pues comenzamos y te voy comentando algunas Vale, cuando cositas. quieras. Pues Cuando mira, en quieras, un igual te principio, interrumpo dentro de un rato porque vienen los niños del colegio, pero vamos, no, vale. luego seguimos, ¿eh? Vale. Vale, vale. De hecho, si escuchas algo también, estoy en mi casa, ¿vale? Vale, sí, el lo habitual. Es lo normal, o sea, no te preocupes. Bueno, siempre pasan estas cosas cuando estamos hablando, cuando estás en webinar y tal, pasa todo. Siempre, siempre ocurre. Pues mira, en un principio te quería comentar que de dónde proviene tu afición artística al diseño digital y orgánico. Hombre, concretamente en esto lo encontré por accidente, o sea, por casualidad. ¿No? Me dedicaba, o sea, llevaba poco tiempo que había descubierto la herramienta que utilizo como escultura digital, Ujú. dedicándola, aprendiéndola sobre todo y dedicándola a otras aplicaciones y por a través de un amigo, un contacto, conocí a una persona que se dedicaba a joyería y que estaba buscando gente que conociera ese programa para que hiciera diseños de joyería. Entonces fue un poco, en ese momento entré en el mundillo, en el gremio de joyeros que se Ujú. dedican a ello, ya con otro tipo de programas y tal. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí pues me especialicé en ello. Dejé de hacer un poco las cosas que estaba haciendo, no tenían nada que ver y me centré en hacer eso, que era un poco lo que me demandaban y fue con el tiempo fue lo que se convirtió en mi trabajo. Claro, porque anteriormente entonces, ¿a qué te dedicabas? No tenía que ver nada con el tema de... La parte artística que me dedicaba sobre todo era del tema de ilustración, dibujo y pintura. Ah, vale. Había pasado hace poco tiempo a la parte digital con Photoshop y luego descubrí el software de escultura digital. Me gustó mucho lo que se podía hacer como inquietud artística. Me apeteció aprenderlo y luego, pues mira, pues haberlo aprendido se convirtió en un conocimiento, unas habilidades que luego son muy demandadas y que me ha dado, pues eso, mi posición actual en mi trabajo. Qué bueno. Y claro, obviamente te implicaste completamente en el mundo Sí, artístico digital. Te sí, claro, fuiste claro. De eso inmiscuyendo en ese me sector. costó, llegué tarde, o sea, me costó bastante tiempo dar el paso, pero una vez que empecé, sí que es verdad que ahora ya hace siglos que no toco nada tradicional, o sea, ya ni nada, ni siquiera lápices, ni pintura, ni nada, hace ya un montón, solamente es el ordenador y ya está. Y con eso ya, que es encima, que es lo que te da de comer, pues ¿para qué quieres más? O sea, no te Claro. queda tiempo para hacer otro tipo de cosas. Entonces, llevas poquito tiempo, por lo que me estás comentando. Durante Bueno, este tiempo. esto de lo que te acabo de contar hablamos que fue en el 2013. Mm, O sea que ya, sí, ya en unos cuantos años. Ya ya fue un- llevamos 10 años. Ya llevo 10 ah. años. Profesionalmente voy a hacer 7. Dedicado profesionalmente voy a hacer 7 años ya. ¿Y cómo ha ido evolucionando tus obras artísticas a través de este Hombre, tiempo, de los años? como me metí en un gremio, o sea, me pedían un tipo de trabajo, mi evolución artística ha ido acorde con el aprendizaje que necesitaba para dar la demanda que me pedían, las cosas que me pedían. Entonces, Claro. pues luego, claro, luego descubrí que lo que es el mundo de la joyería, la creación, el diseño, los procesos de fabricación, todo lo que rodea al producto, pues me interesó mucho, me gustó mucho. Entonces, pues ahí pues fue un poco ir aprendiendo, ir evolucionando. Entonces, por ejemplo, si antes los referentes que tenías eran gente que venía del mundo de la ilustración, de fantasía, de cómic y tal, lo sustituí por diseñadores de joyas y marcas y tal. Claro. Entonces que cambias un poco la visión y a partir de ahí empiezas un poco a aprender de otros y de otra forma de trabajar. Y ahí es un poco pues cuando tú empiezas a desarrollarte, a evolucionar entre que aprendes y lo que vas aprendiendo y es lo que hace que empiece a aumentar tu nivel y que la gente pues le interese lo que haces. O sea, si con el Claro. tiempo lo que hubiera hecho no le hubiera interesado a nadie, hubiera estado haciendo cosas y esto no hubiera llegado a ningún lado, pues seguramente no hubiera quedado a ello, pero menos mal que sí que le gustaba, empezaron a llamar, a contratar, a pedir cosas y al final pues sí, se ha convertido en algo, en un trabajo real. Bien. Entonces, el proceso, te iba a comentar sobre eso, el proceso de creación Ujú. artística, el tema de bocetos que lo realizas directamente o lo haces directamente en el programa de software.
Directamente el programa de software. Es como es un programa de escultura, todo se conceptualiza todo en 3D. Es como si con el método tradicional en joyería lo que se hace es que se talla cera, con cera, se talla con herramientas de tallado, se talla y se generan las figuras y las formas. Lo que pasa es que ahora eso lo trasladas a un ordenador Claro. con un software de escultura y entonces pues conceptualizas lo que quieres hacer pues a base de modelos en 3D mediante el ordenador y mediante una tableta gráfica, que es como si dibujaras, es como si esculpieras, que directamente trabajas sobre la pantalla. O sea, tú estás como... No es ahora el siguiente paso es lo que ves ahora, que son las gafas estas, que directamente estás tú inmerso en un mundo tridimensional, entonces ya pues, interactúas con el entorno 3D, ahora interactúas con el monitor o con la tableta gráfica, que es con lo que dibujas o lo que esculpes en este caso. Y luego se lo mandas directamente a la joyería y ellos ya luego lo producen, ¿no? Es que Aparte sí, depende. Normalmente con el tiempo me he dejado de sentir, soy más profesional que artista. Quiero decir que ejecuto pedidos de gente que me las pide. O sea, la parte del boceto, la parte de la idea, viene de otra persona, viene de un departamento creativo de una empresa o de un diseñador, un joyero o una empresa más o menos pequeña que me piden que haga esto. O si directamente la pregunta más habitual es si puedes hacer esto. Porque en el mundo de joyería hay gente que no está, lo bueno que he tenido es que no hay mucha gente como yo. Entonces, Claro. pues entonces preguntan que si se puede hacer. Entonces, si se lo haces, pues ya eso empieza a rodar y te sigue mandando cosas. Pero normalmente la parte creativa viene de otro lugar. Salvo cuando yo tengo tiempo libre que me apetece hacer algo por mi cuenta, como algunas obras que he compartido en la exposición, que eso es pues que te apetece hacerlo, pues en ese momento has tenido la inspiración, que has visto algo que te gusta, o llevas un tiempo viendo pues un tipo de diseño, un tipo de piezas, o porque has ido a un museo, porque has visto algo en internet que te gusta, y tratas un poco de aprender de eso que has visto. Entonces, eso inconscientemente lo utiliza tu cabeza para crear algo, para crear lo que haces en ese momento. Y Claro. también un poco para, como reto para seguir aprendiendo, vamos, porque mi trabajo es un poco hacer el trabajo de los demás, como te he dicho, pero al mismo tiempo es crear yo trabajo mío propio para exponerlo en Internet, para captar atención hacia lo que hago, claro, porque si no los clientes se acabarían. Entonces tengo que producir para que yo publicar, la gente lo ve, me contacta, me pide trabajo. De Hasta hecho, que ya no doy más abasto y ya pues no hago y nada ya más. paras. Y ya paro, claro. De hecho, eso te iba a comentar, que cómo reaccionan tus clientes, bueno, en las redes sociales, tus seguidores, Mm. cuando subes esos diseños. Mira, hasta ahora la verdad es que no me puedo quejar. La verdad es que ha sido desde el principio, desde que empecé a hacerlo, he tenido muy buena aceptación. No, no sé, o sea, porque yo creo que hay un componente, como te he dicho, que es que dentro de la parte de joyería hay gente, obviamente no soy el único, hay más gente, pero que no es algo habitual. Entonces Mm. es una forma fácil de destacar haciendo algo que los demás no hacen o lo hacen de una forma distinta. Entonces automáticamente es un poco que captas la atención rápido. Y luego si además parece ser que lo que haces gusta o está bien hecho, pues Claro. entonces ya está, la receta está completa. Luego a partir de ahí es recibir el trabajo y satisfacer al cliente, vamos, pues hacerlo bien, ser profesional, los plazos de entrega, pues ya es como todo, como cualquier otro trabajo. De hecho, ¿qué Sí, tipo sí. de joyas o diseños te piden más? Es todo como es el concepto este orgánico. Joyería siempre hablamos esta de como joyería tradicional, que es un poco lo que hablamos de joyería de boda, para que nos Mm. entendemos, alianzas, este tipo de joyería tradicional. Y luego está la joyería orgánica, que es un poco lo que es más figurativa, más como una microesculturas, esculturas pequeñas convertidas en joyas. ¿Por qué son joyas? Porque se fabrican con metales preciosos, con piedras y tal. Más o menos valor, con más o menos valor, puede ser de plata o bañados en oro o con piedras más o menos caras, pero eso se convierte en una pieza de joyería. O sea, porque la llevas puesta, puede ser anillos, colgantes o broches o lo que te encarguen. Entonces, normalmente suele haber mucho encargo de eso. Todo lo que se sale de la joyería tradicional entra dentro de la joyería orgánica, que es como más artístico. O sea, no, la joyería tradicional es como si tú tienes un software que te dan unos pasos de seguir. Primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto, haces esto, tú aprendes los pasos y cualquiera podría hacer ese mismo diseño porque va, va siguiendo. La joyería orgánica es más como algo creativo, ¿no? De decir, figuras, naturaleza, como la forma más fácil de describirlo es pues que inspiración a naturaleza, animales, anatomía, flores, yo qué sé, o sea, retratos de gente, Claro. no sé.
diseños con curvas o este tipo de cosas. De hecho, Entonces todo eso se sale un poco de lo normal. Sí, esta pieza artística que tengo de fondo, ¿qué historia sí. tendría, por ejemplo, detrás? ¿Quién te lo encargó? Ese fue un diseño, eso fue, concretamente esa pieza fue un ejercicio que formó parte de una versión nueva del software, del programa. Entonces Mm, incluyeron unas herramientas nuevas, entonces pues yo pensé que esas herramientas nuevas que han creado, pues cómo las puedo usar aplicadas a joyería. En este caso pues eran unas herramientas que me permitían hacer muchos taladros y muchas restas, muchos espacios, entonces por eso pues pensé en un pavé, que es eso, que es como muchas piedras, cuando se ponen muchas piedras juntas, el término mm. francés pavé, que es un empedrado, pues generas ese tipo de cosas. Y luego aparte, pues luego el diseño ya pues me gustó el rollo este japonés, ¿no? De las carpas y eso. La verdad es que dentro de todo tu catálogo artístico, Mm. estaba eligiendo el fondo para esta entrevista y la verdad es que Bueno, me gustó mucho este diseño. sí, sí, gustó bastante. Y eso que bueno, luego ahora lo veo con el tiempo y digo, esto lo tenía que haber hecho de otra forma, esto no me gusta, lo cambiaría, pero bueno, sí que es verdad que en su día, pues sí que sí, gustó bastante. Y bueno, Fue divertido de hacer. y fuera de tus encargos, ¿cómo definirías la esencia artística de tus piezas que has ido produciendo a lo largo de todos estos años? Uf, no sé, eso es un poco abstracto. Eh, la esencia, yo creo que la esencia viene de la época quizás del Art Nouveau, el Art Deco, la época victoriana, que es un poco que esos artesanos, ¿no? Que generaban ese tipo de cosas. Realmente lo que más me llama la atención y lo que más me motiva a hacer cosas es cuando veo obras de ese tipo hechas, o sea, visto en cualquier lado, por internet o algún museo, y en eso. Entonces, yo creo que captas un poco eso, esa capacidad creativa que tenían para convertir, pues yo qué sé, pues un pez o un caballo, una hoja tal, en una pieza de joyería, ¿sabes? Que es Mm. increíble. Porque no solamente es hacerlo, sino luego todos los procesos que lleva después. O sea, hasta que se materializa la joya, tanto los materiales como los procesos de fabricación, es todo súper complejo. Entonces, cuando diseñas o generas algo, tienes que tener en cuenta tantos factores para que tenga éxito, para que se pueda fabricar, que se pueda vender, que se pueda llevar puesto y todo, porque es un reto. Y eso sí que me motiva, ¿no? Para hacerlo. De hecho, dentro, como eres uno de los primeros joyeros digitales realmente dentro de España, Sí, no me gusta llamarme joyero, pero bueno, porque no lo soy, no lo soy. creadores, Además, creador sí, digital en ese aspecto. me gusta más el tema de escultor digital porque es como más amplio, como que haces cosas, porque no hago todo lo que hago no es de joyería, hace cosas que no tienen Claro. nada que ver con joyería, pero que como la herramienta de escultura digital vale para tantas cosas que al final Mm. haces mucho tipo de cosas. Es que lo de Pues joyero es como un trabajo que se aprende con el tiempo, incluso se estudia, hay estudios gente que ha estudiado para ello, gente que lleva años haciendo joyería. Entonces, que tú llegues con un programa con poco tiempo y ya te digas que eres joyero, a mí no me gustaría. A mí tampoco me gusta llamármelo, no, me resulta raro, me resulta muy raro. No, y, nunca digo que soy joyero, porque no me gusta, no me gusta. y dentro del sector entonces de escultor, ¿crees que se irá adaptando con el tiempo ese carácter digital dentro del sector Sí, ya artístico? está a la orden del día, eso ya es una realidad en muchas industrias. Aquí solamente hablamos que las esculturas dependiendo de la escala, o sea, haces una cosa pequeña, una estatua gigantesca, todo se hace. Las fallas de Valencia se trabajan digitalmente antes de Mm, fabricarlas, que son enormes. Esas piezas de joyería, pues esa misma tengo un conocido en Valencia que quiere trasladar el diseño de las joyas a joyería, a piezas de joyería. mm, Entonces, pues con una herramienta puedes hacer cualquier cosa. Luego está más condicionada por los métodos de fabricación. O sea, luego que eso se pueda fabricar. O sea, pero a verlos los hay. Lo que pasa es que muchos de ellos son caros, no son accesibles, pero ahí se puede fabricar cualquier cosa. Se puede materializar. Ya el término digital no es una barrera, porque todo se puede convertir en realidad, se puede materializar. Antes haces un dibujo y lo imprimías en una impresora, ahora ya con un archivo digital puedes imprimirlo al tamaño que quieras, luego lo puedes convertir en el material que quieras, o sea, todo es fabricable. Básicamente todo lo que ves es digital. De hecho, marcas de joyería importantes, aunque ellos no dicen de cara al público de que lo hacen digitalmente, porque de alguna manera está mal visto dentro del gremio, porque se vende mucho más el valor de la joya hecha a mano, con materiales y tal, porque justifica más el precio, ¿no? que tiene.
que es cuando haces una parte digital que todavía la gente lo considera como que es una forma fácil de simplificar el trabajo, como que lo Ujú. haces con un ordenador, entonces parece todo como muy fácil, ¿no? Muy sencillo, pero es como más sencillo, pero luego en el fondo no es así, porque no lo conocen, eso sí. Pero la mentalidad, lo primero que piensan es entonces gente que no, empresas o marcas que no asocian su marca con la parte digital, pero lo utilizan. Por ejemplo, Claro. empresas como Toast, todas estas importantes, o sea, lo hacen todo digitalmente. Luego se fabrica, es todo, ya no hay muy poco hecho a mano, prácticamente no hay nada. Qué bueno. No hay nada. Lo haces a mano, pero con un ordenador, o sea, cambias las herramientas, pero lo que Ah, es pero la persona que lo materializa, lo hace, lo crea, sigue siendo, los conocimientos son lo mismo. sí, de hecho es bastante complejo, pero al final a través de otra herramienta. Sí, es un aprendizaje. Hombre, luego tienes lo que te he dicho antes, que hay ciertos programas de que que generan, ellos forman operarios, o sea, tienen empresas que tienen mucha gente, con un ordenador, son operarios, o sea, que trabajan un programa y hacen las cosas de esta forma. Pero eso, son operarios, pero luego la parte artística de Maya la joyería orgánica, eso, yo iba a decir que no se puede aprender, se puede aprender, pero se puede aprender durante años, ¿no? Yo qué sé, si viene un escultor ya tradicional y se pone con un ordenador, acabará haciéndolo lo mismo, acabará utilizándolo. Pero Claro, una otra persona que solamente sea un operario haciendo clics para hacer cosas, si le dices pues pasa a la parte orgánica digital, no lo aprendería prácticamente nunca. Le costaría 10 veces más de tiempo aprenderlo, si es que lo consigue, claro, si es que lo claro. consigue. Porque no tienes la habilidad artística, pues no puedes hacerlo, no puedes crearlo. El ordenador no te ayuda en ese sentido, Mm. no te da nada. Te da cosas hechas, pero no todo. Y de hecho, a la hora de materializar, entonces, ¿ha habido casos que habéis utilizado las impresoras en 3D a la hora de...? Sí, Sí, ¿no? siempre, siempre, siempre. O sea, el siguiente paso de mi producto es lo que yo vendo, por lo que yo cobro es un archivo digital que eso va a una impresora. Vale. O sea, Luego, directamente... cada empresa tiene una impresora determinada, más caras, más baratas, depende de la profesionalidad de la persona. Pero eso normalmente en joyería va o a una impresora 3D o una fresadora, ¿sabes? Una fresadora que es. Los métodos de convertir los archivos en 3D son métodos aditivos o sustractivos, o sea, que añaden material o quitan material. Las impresoras se añaden, o sea, es como que la pieza va creciendo y va generando la forma a base de distintos sistemas, ¿no? Depende de la impresora. Y luego están las Vale, fresadoras que es partiendo de un bloque de material, van escarbando y van tallando la pieza, van tallándola. Esas son las dos tecnologías que hay en el apartado del mundo digital dentro de la joyería. Es mucho más común la impresión 3D vale. que las fresadoras, mucho más común. Y de hecho, desde el desconocimiento, la verdad, cuando ya tienes la pieza ya directamente imprimida a través de modelaje en Sí. 3D, el siguiente paso, entonces, ¿cuál sería a la hora de producirla? El siguiente paso es el método de fundición a cera perdida, que se suele decir. Eh, Es como si pues, el tradicional de toda la vida ujú, de fundición de estatuas de bronce y de estatuas y tal, es lo mismo. O sea, la estatua el método tradicional, el escultor hace la escultura en barro o no sé qué. Luego de ese barro hacen un molde, y el molde, cuando lo abren, en la parte negativa, el espacio negativo dentro, lo rellenan ujú. de cera. Y eso es eso luego, mediante calor, se funde la cera, entonces se queda el molde dentro vacío y ahí es donde cuela luego dentro el metal. Entonces se transforma en la misma figura, pero de un material distinto. Pues en Vale. joyería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en escala pequeña. De hecho, le llaman microfusión porque es el mismo sistema de fundición, pero en escala menor. O sea, Mm, lo que pasa entonces, las propiedades del material de las impresoras cada vez son más evolucionados, entonces son capaces de fundirse dentro del molde y no dejar restos. Entonces, vale. pues ahí. Y luego hay gente que hace la impresión, hace como un molde de silicona, hace un negativo, y ese molde de silicona saca el original, que es la impresión 3D, y luego inyecta la cera directamente en el molde. Se empieza a sacar copias. Un molde da para X copias hasta que ya lo abres y se rompe, tiene que hacer otro molde, sigue inyectando, y luego cada piececita de esas de cera que salen se montan como en un árbol, que es como si fuera un tronco principal, se van pinchando cositas así, Ah, y eso va metido dentro de un cilindro de escayola y ahí vierte en el metal. Entonces, cuando entra el metal, antes se mete el horno para que cuando la parte de dentro, que es la silicona perdón, la cera o la resina que hemos hecho en las copias, se derrita, sale, y cuando se queda el espacio vacío,
meten el metal dentro y ocupa el lugar que antes tenía el negativo y ahí se convierte ya en la pieza de joyería. Luego se saca, luego se tiene que lijar, limar, repasar, dar, pulir, engastar, luego tienen un montón de procesos detrás, pero básicamente es eso. Es Buah, lo es que... súper interesante, ¿eh? Sí, sí, hay muchos sistemas de fabricación. Sí, sí, desde luego. La parte física de los talleres de joyería desde fabricación es increíble, es alucinante. La verdad es que eso está muy chulo, muy Y también te interesante. iba a preguntar que cómo crees tú que irá progresando al final el arte digital dentro de mundialmente, vamos. Yo creo que el arte digital lo único que va a cambiar es va a ir cambiando el soporte. El arte digital prevalece, lo único que va a cambiar es el soporte. Como te he dicho antes, en vez de yo trabajar delante de una pantalla, la pantalla la voy a tener delante de mi cara, así como se hace ahora, las gafas, y voy a estar como dentro de un entorno 3D trabajando. Solamente va a cambiar el soporte directamente. Es lo que va evolucionando. Cada vez hay tabletas mejores, sistemas eh, de cinema virtuales, ¿no? Tanto de dibujo como de escultura, ya puedes estar haciendo ese tipo de cosas. Y yo creo que va a cambiar el soporte y ya está. Y nada más, va a ser la única diferencia. Que cuando llegamos a introducir al final la web 3 y las herramientas digitales pues serán diferentes también, Sí, claro. las Y claro, actuales. y luego la web será la forma de exponer o de promover o de tú llegar a tus clientes o a tus fans o lo que sea dentro del entorno 3D. Entonces ya se podrán, habrá otros formatos, incluso tendrás como ya lo hay de esto de que tú puedes hacer una visita inmersiva dentro de un museo virtual, que no hace falta que estés dentro del museo, sino que tú puedes llegar a ver el museo desde internet, viendo lo que ves. Las obras son las obras tal cual, las que son. Lo que pasa es que tú es como las puedes ver de otra manera. Y eso también cambiará, tanto la forma de crear como la forma de acceder a ello. Pero para el arte digital seguirá tal cual como cualquier otro tipo de arte. Es que al fin y al cabo es un arte como otro cualquiera. Sí. De hecho, también te quería comentar que qué huella quisieras dejar a través de tus obras No artísticas. sé, no sé, no me lo planteo, ya te digo, al final me he convertido más en un profesional, un trabajador más que en la parte, porque el arte es como más, como que buscas más ese tipo de cosas, ¿no? De que dejar, llegar, o sea, hacer algo con un mensaje, llegar a, a un público de una manera determinada o dejar huella de alguna forma. Yo eso no sé. Si algún día me lo planteé, lo ya estaba atrás y ya no me acuerdo. Perdona, te tengo que molestar un momento. Ya que a poquito. Así que en ese sentido me he vuelto bastante más pragmático y eso ahora mismo no es algo que me preocupe. La verdad es que es... Yo creo que a lo mejor inspirarás, ¿no? A partir de Sí, claro. lo que has hecho, Sí, inspirarás a otros escultores. sí, eso, pero eso, no sé, eso es una consecuencia, no sé, es como que cuando lo haces no estás preocupado de eso. No, Luego te pues, das cuenta que sí, y luego te das cuenta que la gente, pues, te apoya o te admira de alguna forma, le gusta lo que haces, y tú dices, pues no sé, o sea, pues no sé, parece que te gusta, pero no es lo que te mueve a crear o seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, es una consecuencia. y dentro de los trabajos que tú has realizado durante todos estos años, ¿ha habido Mm. alguna anécdota, no sé, curiosa que puedas compartir junto a nosotros? Anécdota, no te cuento, pero a ver que lo piense. Estaba viendo música. Le abres la puerta. Anécdota. Mm. No sé, ahora mismo la verdad es que no. A la hora de, no sé, de realizar, de pedirte algún proyecto artístico que tú dijeras un poco extraño. Un poco extraño. No sé, lo bueno que tengo es que hay mucha variedad de cosas. O sea, porque como te he comentado antes, como va dentro de los gustos de la gente, viene gente de todo tipo para hacer sus cosas. O sea, sus ideas, sus inventos o lo que necesitan. No lo sé. No, la verdad es que no es. No lo considero, no tanto como considerarlo raro, no creo que sea raro. Yo creo que quizás la raíz está quizás en la variedad, de que hay tanta, te das cuenta que hay tanta variedad de gente que no te lo planteas. Que es como dices cuando estás, si rebobinas hasta el comienzo, que dices, tú te planteas, vale, ¿qué puedo hacer para que le interese a la gente? O sea, tú te plantearías eso.
para, para que lo que hagas guste y entonces tener trabajo. Pero es que yo creo que aunque te lo planteases no serías capaz de adivinarlo, porque como hay tanta variedad y la gente hace tantas cosas distintas que no, es que hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Hubiera sido, o sea, que no. Entonces sí, no sé, lo siento, pero no creo que no te puedo decir ninguna en concreto. Sí, al final dentro de esa variedad, esas rarezas se Sí, convierten en algo habitual al final. en algo habitual, sí. Dentro de las rarezas será la variedad, claro, que son muchas cosas, muchas cosas. Luego porque ya es algo que tú incluso ya dejas de tener tu gusto personal, ya es que queda en segundo plano. Tú dices, pero qué cosa más fea, ¿no? Que me pide, no sé qué, me parece horrorosa, pero bueno, que es horrible, pero bueno, tú la haces y la haces para que le guste y le gusta y luego ya lo fabrique lo que sea, pero tú estás diciendo, madre mía, qué cosa más fea, ¿no? Pero bueno, la tienes que hacer igual, o sea, eso está lo mismo. Entonces, pues sí, ahí estaría la rareza, yo creo. Sí, Puede creo que ser. sí, que sería ese punto. Sí, Pues nada, muchísimas gracias, Nacho, por estar aquí con vale, nosotros hoy. vale. Y nada, no sé si te pasarás el jueves por Sevilla. Por Sevilla no, por Sevilla no. Ah, Me comentó Pedro que igual en Madrid, si la acaban, pues en realidad soy de Madrid. Y entonces sí, haré lo posible para pasarme por allí. Si la organizan en Madrid, sí me pasaré. Por Sevilla no me va a venir un poco más. claro, pues bueno, pues ya nos vemos entonces en Madrid. Vale, espero. Encantada. Venga, igualmente, un Un abrazo. placer. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.